Buenos días niños, ¿cómo están? En esta mañana la Biblia nos trae una historia donde nuevamente veremos a los discípulos, veremos una barca, una tempestad y por supuesto a Jesús, el Hijo de Dios. Esta historia se encuentra en Mateo 14, desde el versículo 22 al versículo 33. Muchas veces los discípulos de Jesús tuvieron que viajar de un lugar a otro en una barca. Una vez, ellos dejaron a Jesús y tuvieron que cruzar al otro lado de un gran lago. De repente se levantó un fuerte viento y grandes olas sacudían a la barca. Había comenzado una tormenta. ¡Ay, no! Los discípulos estaban en serios problemas. Entonces Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Les pregunto yo, ¿quién puede caminar sobre el agua? Nadie, es imposible, porque cuando tratamos de caminar sobre el agua nos hundimos. Pero Jesús sí lo pudo hacer, porque Él es el Hijo de Dios. Pero los discípulos no lo reconocieron y aterrados y llenos de miedo dijeron, es un fantasma, es un fantasma. ¿Qué pensarían ustedes si vieran a alguien caminando en medio de la noche sobre el agua? Pero Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Para estar seguros que era Jesús, Pedro quiso caminar sobre el agua y llegar a donde él. Jesús le dijo, ven. Enseguida, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, mirando a Jesús. Pero cuando comenzó a ver los fuertes vientos y las grandes olas, algo pasó. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro gritó a Jesús, ¡sálvame, Señor! Jesús extendió su mano, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Cuando los dos subieron a la barca, se calmó la tempestad. Entonces los discípulos que estaban en la barca dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Hay muchas cosas o situaciones que nos dan miedo en la vida. Por ejemplo, la oscuridad, las pesadillas, quedarse solo en casa. A veces nos da miedo ir al médico, al dentista. Algunos animales, como por ejemplo arañas o serpientes o ratones. Pero ¿quién está con nosotros cuando tenemos miedo? Pues Jesús, el Hijo de Dios. Él siempre estará con nosotros. Él nunca nos dejará solos. Cuando Pedro caminó hacia Jesús, miraba a Jesús. Pero cuando dejó de mirar a Jesús fue cuando comenzó a hundirse. Asimismo nosotros, en medio de muchas situaciones miedosas, debemos mirar a Jesús y todo va a estar bien. Así como Jesús le dijo a Pedro, a nosotros también nos dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser, no hay nada que temer si vas al lado de Jesús.